Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que de seguro va a dar mucho de qué hablar, algo que ha mantenido a muchos de ustedes en vilo y con el corazón en un puño. Vamos a sumergirnos en el mundo del espectáculo turco porque hoy vamos a desgranar el tan comentado titular, Kerem Bürsin y Hande Erçel, pensé en casarme pero pasó esto. Sí, han escuchado bien. Dos de los nombres más resonantes en la actuación turca, quienes conquistaron corazones no solo en sus series, sino también en su vida personal, y cuya historia de amor ha sido seguida con lupa por millones. Si eres fan de Kerem Bürsin de Hande Erçel, o simplemente te encanta enterarte de los chismes más jugosos del mundo del entretenimiento, te invito a que te quedes conmigo porque esto se pone interesante. Y antes de empezar a desvelar todos los detalles, si aún no lo has hecho, te invito a que le des clic a ese botón de suscribir para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Así que vamos a empezar. La noticia que ha sacudido a los fans de Kerem Bürsin y Hande Erçel es, sin duda, una de las más comentadas del momento. Por años, esta pareja ha sido el foco de atención mediática, no solo por su química en pantalla, sino por la aparente solidez de su relación fuera de los sets de grabación. Su historia de amor, que comenzó a gestarse durante las grabaciones de la exitosa serie Senkal Kapm, rápidamente trascendió la ficción para convertirse en una de las parejas más queridas y seguidas del panorama turco e internacional. Los fanáticos adoptaron con entusiasmo su romance, creando una legión de seguidores que celebraban cada aparición pública, cada publicación en redes sociales y cada indicio de que su amor era tan real como lo veían en la televisión. Sin embargo, el titular de hoy nos presenta un giro inesperado, una sombra de duda sobre lo que parecía ser un futuro prometedor. Pensé en casarme pero pasó esto. Las palabras solas evocan una intriga tremenda. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue esto que detuvo o al menos puso en pausa una posible boda? Es aquí donde nuestro trabajo de investigación entra en juego, donde vamos a intentar desentrañar los misterios que rodean esta declaración. Hemos sido testigos de cómo muchas relaciones en el mundo del espectáculo enfrentan presiones únicas, la constante exposición, los rumores, las exigencias de las agendas y a veces simplemente las diferencias personales que pueden surgir incluso entre las parejas más sólidas. Kerem Bürsin y Hande Erçel no han sido ajenos a esta realidad. A lo largo de su relación, se han enfrentado a un torrente de especulaciones, tanto sobre su futuro juntos como sobre los altibajos que toda relación enfrenta. El hecho de que uno de ellos o ambos hayan contemplado el matrimonio es un indicativo claro del nivel de compromiso que existía, o que al menos se estaba considerando seriamente. Pensar en dar un paso tan importante como el matrimonio requiere una conexión profunda, un proyecto de vida compartido y, por supuesto, un amor que se sienta capaz de superar cualquier obstáculo. Cuando escuchamos que hubo un pero, la curiosidad se dispara. ¿Fue algo externo, una presión de la industria, un malentendido, una diferencia de opinión sobre el futuro, o algo más personal y profundo? Las redes sociales, como siempre, han sido un hervidero de teorías. Algunos sugieren que las agendas de trabajo intensas y los compromisos profesionales pudieron haber sido un factor. Ambos son actores extremadamente exitosos y demandados, con proyectos que los llevan a diferentes partes del mundo y que requieren una dedicación casi total. Mantener una relación a distancia o compatible con carreras tan exigentes puede ser un desafío monumental. Otros rumores apuntan a presiones familiares o a diferencias en visiones de futuro, aunque esto es puramente especulativo en este punto. Sin embargo, y aquí es donde el titular se vuelve realmente intrigante, la frase «pensé en casarme pero pasó esto» implica que hubo un momento en el que la idea de la boda estaba sobre la mesa, quizás incluso en planes avanzados. Y luego algo crucial sucedió. No se trata de una ruptura sin más, sino de un impedimento, un evento o una circunstancia que alteró ese camino. ¿Fue una discusión importante? ¿Una infidelidad, aunque no hay pruebas de ello? ¿Una crisis personal de uno de ellos que afectó la dinámica de la relación? Las posibilidades son muchas y como fans, es natural querer saber qué ocurrió para que ese sueño de matrimonio, si es que existió de forma concreta, se viera frustrado. Es importante recordar que aunque son figuras públicas, Kerem y Hande también son personas privadas. Su relación, por muy pública que haya sido, pertenece a ellos. Sin embargo, la forma en que se comunican, o la ausencia de comunicación sobre ciertos temas, a menudo lleva a interpretaciones y, a veces, a la creación de narrativas que pueden no ser del todo precisas. La declaración.
que da pie a este titular podría provenir de una entrevista reciente, de un comentario casual que se viralizó, o de una filtración. Sin embargo, el impacto es el mismo, nos deja con la pregunta en el aire. ¿Eran los planes de boda tan serios como se rumoreaba? ¿Y qué tan grave fue esto que cambió las cosas? Una posible interpretación es que pensé en casarme se refiere a un sentimiento o a una etapa de la relación, más que a planes concretos y formales. Quizás en algún momento Kerem o Ande o ambos sintieron que su relación estaba en un punto en el que el matrimonio era una posibilidad real y deseada. Pero luego surgieron circunstancias esto que hicieron que esa posibilidad se desvaneciera o se pospusiera indefinidamente. Esto podría ser algo tan sencillo como darse cuenta de que sus carreras estaban despegando de maneras que hacían difícil la planificación de una vida juntos en ese momento. O podría ser algo más complejo como un problema de comunicación que no pudieron resolver, o una crisis de confianza. En el mundo del espectáculo, la línea entre lo público y lo privado es a menudo borrosa, y las presiones externas pueden afectar incluso a las relaciones más fuertes. Quizás esto se refiera a una decisión mutua de priorizar sus carreras en ese momento específico. Ambos son jóvenes, ambiciosos y están en la cúspide de sus carreras. El matrimonio para muchas parejas es un compromiso que requiere tiempo, energía y un enfoque en la construcción de un futuro compartido. Si ese futuro compartido se veía amenazado o dificultado por las demandas de sus carreras, es plausible que hayan tomado la difícil decisión de posponer o reconsiderar la idea del matrimonio. Otra posibilidad, y esta es solo una especulación basada en lo que se ve en el mundo del entretenimiento, es que haya habido algún tipo de desacuerdo fundamental sobre el futuro. Quizás uno de ellos quería dar el siguiente paso más pronto que el otro, o tenían visiones diferentes sobre cómo sería su vida juntos. Estos son temas complejos que pueden surgir en cualquier relación, pero se magnifican cuando están bajo el escrutinio público. La forma en que se dice pensé en casarme pero pasó esto sugiere un evento específico, no solo un desgaste gradual. Esto nos lleva a pensar en un momento de inflexión. ¿Fue una pelea particularmente fuerte? ¿Una noticia inesperada que afectó sus planes? ¿Una crisis personal de uno de ellos que requirió su atención inmediata y cambió la dinámica de la relación? Es fascinante cómo un titular puede generar tantas preguntas y tantas interpretaciones. La verdad es que sin una declaración directa y detallada de Kerem o Ande, todo lo que tenemos son especulaciones. Sin embargo, es precisamente esa ambigüedad lo que mantiene viva la conversación y el interés de los fans. Podemos inferir que en algún punto, la idea del matrimonio era una consideración seria. Esto habla de la profundidad de su relación y de los sentimientos que compartían. La frase pasó esto es el nudo del misterio. Podríamos estar hablando de una diferencia de opinión irreconciliable, de un evento externo que los separó, o simplemente de la cruda realidad de que a veces incluso el amor más fuerte no es suficiente para superar todas las circunstancias. Es crucial recordar que las relaciones personales son intrínsecamente complejas. Lo que vemos desde afuera es solo una pequeña fracción de la realidad. Los actores, a pesar de ser figuras públicas, tienen sus propias luchas, sus propios miedos y sus propias decisiones que tomar. Lo que este titular nos enseña, más allá de los detalles específicos de su relación, es la volatilidad y la imprevisibilidad de la vida, incluso para aquellos que parecen tenerlo todo. Nos muestra que los planes pueden cambiar, que los sueños pueden ser interrumpidos, y que la vida a menudo nos presenta sorpresas inesperadas, tanto buenas como malas. Y quizás, lo más importante, este titular nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de las relaciones en la era digital y la constante vigilancia a la que están sometidas las celebridades. La presión de mantener una imagen perfecta, de cumplir con las expectativas de los fans, puede ser abrumadora. Para concluir, el titular Kerem Bürsin y Hande Erçel, pensé en casarme pero pasó esto, nos deja con un intrigante vacío de información. Nos revela que hubo una contemplación seria del matrimonio, un paso que implica un compromiso profundo. Sin embargo, un evento o circunstancia, el misterioso esto, alteró ese camino. Las posibles razones son múltiples, desde presiones profesionales, diferencias de visión, hasta eventos personales inesperados. Lo que es seguro es que este incidente marcó un antes y un después en su relación, impidiendo, al menos por el momento, que esa idea de matrimonio se materializara. Hemos analizado las posibles interpretaciones, hemos especulado sobre esto, y hemos llegado a la conclusión de que sin declaraciones directas, la verdad
de completa permanece oculta. Sin embargo, el impacto de esta noticia radica en la intriga que genera y en la reflexión que provoca sobre la naturaleza de las relaciones, las presiones del mundo del espectáculo y la imprevisibilidad de la vida. Muchísimas gracias por acompañarme en este análisis tan apasionante. Espero que hayan disfrutado desgranando este titular tanto como yo. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál creen que fue esto que cambió los planes de Kerem y Ande? Me encantaría leer sus teorías y opiniones en la sección de comentarios de abajo. Dejen sus reflexiones, sus ideas y conversemos sobre este fascinante tema. Y si este vídeo les ha parecido interesante y les ha mantenido pegados a la pantalla, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con todos sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada de lo que tenemos preparado para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.